En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Buenos días, soy Palma Vasallo. Bienvenidos una vez más al programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con Borja González, Associate Director de la gestora M&G Investment. Antes de empezar la entrevista, recordarles nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Buenos días, Borja. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Inversión con Nombre Propio y con la gestora M&G Investment. Un placer tenerte. Tras estos duros meses de pandemia, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal estáis, Borja? Cuéntanos. Pues muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos con vosotros. Y bueno, pues hablamos de pandemia, pues ahora estamos ya empezando un poquito a reabrirnos, ¿no? A volver otra vez a tener una vida algo más normal. Volvemos a tener reuniones, viajes y bueno, pues la verdad es que se nota. Y bueno, pues al final la pregunta es, oye, ¿y cómo estamos viendo ahora mismo los mercados, ¿no? Yo creo que es ahora mismo la pregunta del millón en este momento de reapertura económica. Uh-huh. Pues hablando a grandes rasgos, por ejemplo, si empezamos por la parte de duración, ¿no? Por la parte de renta fija, pues ahora mismo nos vemos, bueno, pues la parte macro la verdad es que nos sigue siendo positiva, que lo que pasa que para la renta fija, pues hablaremos luego un poco más, pero quizás es que si tienes duración en las carteras, puedes tener problemas. Los tipos están muy bajos. Viene la inflación, que hablaremos un poquito también más adelante, y en ese entorno de tipos, y en ese entorno de mercado, pues la renta fija puede sufrir, pues porque bueno, pues al final las subidas de tipos de interés, los movimientos de la curva, que nosotros pensamos que poco a poco se van a ir produciendo, pues debería generar problemas para todo aquel que tenga duración en renta fija. Por la parte del crédito, pues bueno, pues la verdad es que nos sentimos algo más cómodos. El entorno que nosotros estamos viendo es un entorno de crecimiento. Sí que es cierto que probablemente lo mejor del crecimiento lo hemos dejado atrás. También es normal porque veníamos de un entorno de pandemia donde la caída del PIB del crecimiento fue muy fuerte, hubo un repunte muy fuerte y ahora mismo por los PMI se están empezando a ceder un poco, pero siempre por encima de 50. Pero de momento el crecimiento está ahí. Está siendo pues sostenible, ¿no? Y en ese entorno en el que además los bancos centrales, aunque puedan empezar a retirar estímulos, pero siguen siendo con unas políticas o practicando unas políticas acomodaticias, lo que estamos viendo es que las tasas de impago siguen bajas. Entonces, en ese entorno, pues en investment grade, en las compañías de grado de inversión, pues los diferenciales pueden seguir estrechando un poco más. Lógicamente, pues a lo mejor ya no para hacernos ricos, pero sí que para obtener alguna rentabilidad interesante. Y luego, pues si queremos un poquito más de riesgo, pues en high yield, pues desde luego, pues los fundamentales están volviendo a ser bastante interesantes, están recuperando niveles pre-COVID y bueno, pues estamos viendo unas PIRES en euros pues cercanas al 4%, ¿no? Entonces, pues siendo selectivo, pues ahí estamos viendo que hay cosas interesantes. Y probablemente la renta variable es un poco el activo en el que más por rentabilidad de riesgo mejor podemos estar. A lo mejor no sobreponderando mucho las carteras, pues porque ha corrido mucho el último año. La recuperación desde la pandemia, pues desde los confinamientos ha sido muy, muy importante, pero sí que pensamos que todavía le queda recorrido y principalmente porque lo que estamos viendo es que los beneficios siguen subiendo. Que de hecho en Estados Unidos pues ya un tercio de las compañías han presentado beneficios y de media se está superando holgadamente
la rentabilidad por acción, o el beneficio por acción, se estaba superando claramente las expectativas. Y nosotros pensamos que ese va a seguir siendo el catalizador de la renta variable, es decir, los beneficios que están viniendo tanto en Europa como en Estados Unidos en la parte de los beneficios, pues porque al final, pero bueno, sigue habiendo la demanda está volviendo. Sí que es cierto que hay algo problemas con la oferta, pues todos los cuellos de botella que estamos viendo, pero desde luego sí que esto pensamos que todavía se le puede ganar dinero a la renta variable. Ajá. Por el lado de la renta fija, ante posibles subidas de tipos y con unas rentabilidades reales negativas, ¿cuáles son las estrategias de inversión que podéis seguir y consideráis una buena alternativa de inversión a los bonos convertibles? ¿Y qué estrategia sigue el fondo M&G Global Convertibles? Pues bueno, en este entorno en el que pensamos que puede haber subido de tipos de interés, o que por lo menos las curvas van a moverse hacia arriba, que ya lo estamos viendo, Uh-huh. pues la forma de enfocar en renta fija pues son duraciones cortas y flotantes. Es un poco la forma en la que pensamos que mejor se puede capear el temporal en estos momentos, y pues tener flotantes en cartera pues para los próximos 6-12 meses pues puede ser una oportunidad de inversión muy, muy clara. Y luego tenemos el tema de los convertibles. Sabemos que un bono convertible es un bono, un instrumento de renta fija, y que lleva metido una opción sobre una compañía de renta variable. Es decir, es un híbrido entre renta fija y renta variable. ¿Qué es lo que pasa? Que esa opción que va dentro del bono, cuando los mercados de renta variable caen, la volatilidad aumenta, y si aumenta la volatilidad en la opción que tienen metidos estos bonos, pues aumenta de precio, y por lo tanto en caídas del mercado de renta variable tienen ese colchón que permite capear mejor el temporal que la renta variable, y luego además cuando el mercado sube pues pueden participar también de la subida, ¿no? Entonces pues es un perfil que aguanta bien en esos momentos de volatilidad cuando esperamos que aumente. Uh-huh. ¿Cómo gestionamos nosotros nuestro fondo de convertibles? Pues bueno, es decir, hay un factor que se llama la delta, que es la sensibilidad que tú tienes a la renta variable. Es decir, si tienes delta 1, pues si la renta variable sube un 10, tú subes un 10. Si tienes delta 0, pues si por mucho que se mueve la renta variable, tú te quedas quieto, ¿no? Pues nosotros gestionamos el fondo con una delta entre el 0,3 y el 0,7. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, es decir, el bono, si la opción valiese 0, el bono vale lo que valga el bono. Digamos que tienes un suelo de precio del bono convertible. Entonces, con una delta en torno al 0,3, 0,4, 0,5, que es donde nos solemos mover, pues estamos relativamente cerca de ese suelo. Por tanto, si hay caídas, llegas rápidamente a ese límite y minimizas tus pérdidas, y sin embargo tienes recorrido todavía para que, si la renta variable sube, pues podamos mejorar, participar de esa subida. Entonces, digamos que lo que queremos es participar más de las subidas y subir más cuando los mercados suben de lo que caemos cuando los mercados bajan. No es ese perfil asimétrico. Y por eso manejamos ese fondo ahí. Y bueno, pues por eso pensamos que ese track record pues está funcionando, pues gracias a la estrategia que estamos siguiendo. Borja, en Europa los fondos Next Generation incluyen fondos para la inversión en infraestructuras. En Estados Unidos estamos a expensas de la aprobación y conocer el volumen de plan propuesto por Biden. ¿Podemos esperar una tendencia positiva para la inversión en infraestructuras? ¿Y consideras qué valor puede aportar en nuestra cartera un fondo como M&G Global List Infrastructure? Pues mira, efectivamente ahora mismo las infraestructuras son uno de los pilares básicos que a nivel global, porque tanto Estados Unidos, Europa, China estamos poniendo para solventar la crisis. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es que el porcentaje sobre el PIB que se está dedicando a infraestructuras está en mínimos históricos, y se han dado cuenta que tienen que haber un cambio. Pero incluso si no hay estas medidas, estas expansiones fiscales, al final las infraestructuras son tendencias a largo plazo. Y de hecho, en la forma en la que nosotros enfocamos las infraestructuras, te permite jugar bajo un único paraguas, pues desde las típicas infraestructuras, pues desde carreteras, autopistas, pero no solamente ese tema de transporte o incluso transporte del futuro. Podemos jugar gestión de residuos, envejecimiento de la población, conectividad,
Cambio en las ciudades, salud. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de infraestructuras, pues si muchas veces lo que nos viene a la cabeza son lo que acabo de comentar: ferrocarriles, aeropuertos, autopistas, algo de temas de energía, pero hay mucho más. Es decir, nosotros también tenemos en cartera una parte de la cartera que le enfocamos a infraestructuras sociales, que son pues hospitales, soluciones habitacionales para gente necesitada, residencias de estudiantes, que por ejemplo en pandemia tuvieron muy buen comportamiento. O por ejemplo infraestructuras que vamos en evolución, que son toda la parte que digamos más tecnológica, es decir, todo lo que tiene que ver con el 5G, las redes sociales, satélites, medios de pago, torres de comunicación. Entonces, y sobre todo, nosotros pensamos que tiene muchísimo sentido enfocar estas infraestructuras, o sea, estas estrategias con temas de dividendos. Nosotros buscamos compañías de dividendos, de que sean no solo que paguen dividendo, sino que además ese dividendo sea creciente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues al final lo que buscamos es esas infraestructuras esas compañías con infraestructuras que son físicas y que además usamos en el día a día, pues si tienen esos flujos de caja recurrentes que permiten pagar dividendo, lo que hemos observado es que cuando hay caídas de mercado suelen recuperar antes que el resto del mercado, pues básicamente pues porque el mercado enseguida pone en precio esos flujos de caja recurrentes que no se dejan de percibir y pues en esa recuperación pues más rápida, ¿no? Entonces, ¿con esto qué se consigue? Pues es una estrategia, es un fondo que, para que os hagáis una idea, a pesar de que el año pasado no fue un año bueno para las infraestructuras, pues con todos encerrados en casa, pues sabemos qué pasó con todo el tema de la energía, aeropuertos y autopistas y demás, pero a pesar de ello, desde que lanzamos el fondo, que acaba de hacer 4 años, de media, cuando el mercado ha caído, el MSCI World, que es el índice de rentabilidad global, el índice ha caído un 3,8 de media, mientras que el fondo ha caído un 2,4, cuando el MSCI World ha subido de media, lo ha hecho un 3,2 y el fondo ha subido un 2,6. Es decir, participamos muy bien de las subidas y protegemos muy bien la cartera cuando hay caídas. Eso es otra forma de conseguir un perfil asimétrico que puede ayudar a proteger la cartera de los clientes, y además no nos olvidemos que muchas de estas compañías están protegidas de la inflación. ¿Por qué? Pues porque si estás en materias primas, pues si las materias primas suben, la inflación sube, pero tus compañías también aumentan sus beneficios. Si la inflación sube por actividad económica que produce tipos de interés, pues compañías, por ejemplo, pues como aeropuertos o autopistas, pues viajamos más y por lo tanto aumentan sus beneficios. Y pues bueno, pues todo este tipo de compañías, sobre todo que además también hay muchas ligadas por contrato al crecimiento de la inflación y reciben más flujos si hay inflación, pues también permite proteger la cartera en este entorno que pensamos que puede ser de generación de inflación. La verdad que, Borja, dependemos de la infraestructura desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y muchas veces ni somos conscientes de ello. Eso es, desde que cargamos el móvil por la noche hasta que nos hemos preparado un café que ha tenido que llegar a un puerto, desde que llegamos a casa, a la oficina y conectamos el ordenador a una fibra óptica, o desde que llegamos a casa y vemos el Netflix de turno, ¿no? Eso o sea, sí. Estamos completamente ligados a las infraestructuras. Ahora, Borja, poniendo el foco en la macro, ¿cuál es el escenario que baraja M&G Investment en cuanto a la inflación? ¿Y consideráis que será transitoria, tal y como apuntan muy optimistas los bancos centrales, o podemos esperar una continuación de precios elevados? A ver, la inflación que se está dando ahora mismo de niveles del 5% más o menos, dependiendo de la región, para nosotros a día de hoy es temporal. Que lo que está produciendo es que después de la pandemia hay muchísima demanda. Estamos volviendo al nivel de demanda prepandemia, pero la oferta ahora mismo pues no está dando abasto, ¿no? Para que nos hagamos una idea, antes de la pandemia, por poner un ejemplo, alquilar un contenedor de los que van en los barcos transportando bienes desde Asia hasta Europa o Estados Unidos estaba en torno a $2.000 y ahora estamos hablando de niveles de en torno a 14.000. Es decir, que como vemos, pues todo esto está haciendo que los precios suban. Nosotros el problema que tenemos es que cuando hablamos de temporal no sabemos si esa temporalidad va a durar 6 meses, 1 año o 2 meses. Es mejor que se hablar más de episódica,
porque al final la temporalidad pues no sabemos cuándo va a ser. Ujú. En ese escenario, lo que sí que es cierto es que lo que nosotros pensamos es que cuando esto se normalice, probablemente veamos que la inflación se queda un poquito más arriba de lo que veníamos acostumbrados. Es decir, yo creo que debemos de olvidarnos de ver inflaciones a 1,5 y empezar a pensar en inflaciones en torno entre el 2 y el 3%. Empieza a haber ya dinámicas que pensamos que pueden crear inflación, por ejemplo, en la parte de salarios, pues vemos que la mano de obra cualificada pues cuesta mucho encontrarla, por ejemplo, en un mercado tan dinámico como Estados Unidos. De hecho, pues por poner el ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje de personas que cambian de trabajo voluntariamente está en máximos históricos. Y lógicamente tú te cambias de trabajo porque te pagan más. Entonces, pues esa inflación probablemente ayude a generar algo más de inflación pues más estable, más estructural. Y bueno, pues sí que es cierto que los bancos centrales, pues estamos de acuerdo con ellos en que eso es más temporal, pero que la inflación que nos va a quedar es un poquito por encima de la que estamos acostumbrados. Ujú. Parte de esta preocupación por la inflación viene por el temor a un tapering ante lo esperado por parte de los bancos centrales. ¿Qué efectos podría tener en los mercados capitales? ¿Qué es lo que consideráis? Pues aquí, como siempre lo que en los últimos años, lo que va a ser clave es la comunicación que los bancos centrales hagan al mercado. Es decir, mientras sea un tapering ordenado, que más o menos ya el mercado se está empezando a esperar que ya en noviembre, diciembre, ya empiece el taper en Estados Unidos. El riesgo que puede haber es que los bancos centrales quieran tomar medidas un poquito más drásticas que lo que el mercado espera, que una de las razones por las que los bancos centrales hablan de que la inflación es temporal es para no poner presión en los mercados y que no tener que ellos mismos que tomar medidas más drásticas a la hora de reducir los estímulos. Pero si los bancos centrales se pasaran de frenada, sí que podría haber bastante tensión en los mercados, tanto en renta fija como en renta variable, porque no nos olvidemos que si las curvas de tipo se mueven hacia arriba, cuando los inversores, los analistas, lo que hacen es calcular cuánto vale una compañía, cuánto valen los flujos de caja de una compañía, al final tienes que usar las tasas de descuento, que son los tipos de interés. Si esos tipos de interés se mueven muy deprisa hacia arriba, porque el mercado se pone nervioso, porque los bancos centrales hacen cosas inesperadas o demasiado drásticas, las valoraciones de la renta variable, pues lógicamente empiezan a descender y el mercado se pone nervioso porque tiene que volver a reajustar expectativas. Y lo que crea son bastantes escenarios de volatilidad, que es algo parecido a lo que vimos en febrero o marzo de este año con la subida tan fuerte de los tipos que vino. Lo que pasa que, bueno, pues al final yo creo que los bancos centrales no quieren cometer errores del pasado, pero lógicamente también quieren ir poco a poco normalizando la situación y el riesgo está ahí, pero al final va a ser la forma de comunicarlo y que las medidas se ajusten un poco a las necesidades de la economía. Uh-huh. Por último, para finalizar la entrevista, destacamos la inversión sostenible, cómo no. Actualmente está experimentando un crecimiento espectacular, creando una mayor conciencia social en los inversores. ¿Cómo os estáis posicionando a este respecto? ¿Y qué destacaríais, si destacaríais algún fondo en particular que preste especial atención a los criterios ESG en su estrategia de inversión? Sí, mira, nosotros a nivel un poco más institucional, a nivel de casa, Uh-huh. pues estamos haciendo bastantes cosas. Es decir, de hecho, pues participamos en bastantes instituciones o agrupaciones a nivel global sobre estos temas, lo de SG, para que te hagas con esto un par de casos que podríamos estar bastante tiempo hablando, pero mira, nosotros somos fundadores, por ejemplo, de una asociación que es Net Zero Asset Managers, que al final lo que queremos es que para 2050 todas nuestras carteras sean netas en emisiones de carbono. O sea, y no solo ya nosotros, que nosotros queremos ser netos de carbono como empresa en 2030, sino que todas nuestras carteras en 2050 no tengan emisiones netas de carbono. Y además también estamos en una asociación que se llama Climate Action 100 Plus, que agrupamos a 575 compañías de inversión, que lo que tratamos es de persuadir o hacer o juntarnos con las compañías en las que invertimos, pues para que haya un compromiso mayor con el medio ambiente y podamos ir todos encauzando, yendo de la mano hacia conseguir esos objetivos que te comentaba antes, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, pues a nivel de responsabilidad social, pues en nuestro comité de dirección, pues también queremos que haya más diversidad, tanto masculina, femenina, como de distintas etnias. Y de hecho, pues nuestro objetivo es que en 2025 el 40% de los miembros del Consejo sean mujeres y el 20% pues que sean también al menos pues que haya diversidad racial, ¿no? Que es un poco pues los estándares que ese tipo de asociaciones pues estamos buscando. Luego, además, a nivel un poco ya más de inversión, pues estamos, igual que nosotros tenemos rating de crédito propio, independientemente, por ejemplo, de lo que digan las agencias de rating, pues también estamos haciendo eso mismo para criterios ESG, dando un rating propio ESG, independientemente de lo que digan terceras compañías. Y de hecho ya tenemos, pues cerraremos el año con en torno a 1.000 compañías con rating propio. Y luego, además, lo que tenemos es un compromiso con nuestras carteras de fondos, con nuestra cartera de inversión, que lo que queremos es lanzar cada vez más fondos que tengan impactos positivos a nivel global. Eso es lo que llamamos la gama Planet Plus, ¿no? Planet Plus, pues al final lo que queremos es, y lo que estamos haciendo es lanzar fondos de impacto. De hecho, acabamos de lanzar un fondo de diversidad, un fondo de mejoras de salud, y respecto al ¿qué fondo tenemos un poco con algo más histórico en este momento de impacto? Y bueno, cada día sabemos que fondos de impacto, lo que llamamos de impacto social, pues son relativamente nuevos. Nosotros tenemos uno que va a hacer ahora mismo 3 años, que es el M&G Positive Impact Fund, que es un artículo 9 del Reglamento Europeo de ESG. Y lo que buscamos es un doble objetivo. Uno, lógicamente, es batir al MSCI World a la renta variable global en un plazo de 5 años. Y 2, invertir en compañías que creen un impacto social o medioambiental positivo y que además sea medible. Porque, de hecho, pues estos fondos hacemos un informe anual que lo que hacemos es analizar nuestra cartera de inversión, nuestras compañías, globalmente cómo han contribuido con números positivamente a la sociedad o al medio ambiente. Y la verdad es que pensamos que cada vez está habiendo más demanda de estos inversores. Es decir, para que nos hagamos una idea, para los completos objetivos de desarrollo sostenible de 2030 hace falta invertir, o se estiman que hace falta invertir $12 billones al año. Y ahora mismo pues estamos lejos de esa cifra, aunque sí que es cierto que la cifra está creciendo, pues porque cada vez las gestoras pues estamos lanzando más productos de esta naturaleza para que los inversores que están demandando también estas estrategias pues puedan participar. Yo te digo que es una de las temáticas en la que nosotros dentro de M&G pues estamos creciendo, pues porque pensamos que tiene bastante sentido. Por un lado, somos conscientes de que estamos gestionando el dinero de la gente y que nuestros inversores lo que quieren es que, aparte de ganar dinero, pues que lo hagamos contribuyendo lo máximo posible pues a mantener un mundo mejor, ¿no? Uh-huh. Pues Borja, un placer tenerte con nosotros. Llegamos ya al final de la entrevista, la verdad que una pena, pero bueno, insisto, un placer tenerte con nosotros y muchas gracias también a la gestora M&G Investment. Nos has ayudado a conoceros un poco más, acercarnos a vosotros. Obviamente nos encantará que haya próximos encuentros porque bueno, nos han quedado todavía mucha información por obtener, más información sobre vuestros fondos y profundizar mucho más sobre la inversión sostenible y todo ese trabajazo que estáis haciendo. La verdad que es súper interesante. Pues daros un fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. Ha sido un placer, Paloma. Muchas gracias por la oportunidad. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de 5 generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.